Muy buenos días, amados hermanos. Un gusto poder saludarles. Gracias a Rodrigo por su bienvenida y al igual que yo también quiero darles la más cordial bienvenida, igual enviarles un caluroso abrazo a la distancia y que Dios cubra todo su corazón, su mente, sus necesidades, preocupaciones, que Él siempre esté atento y al cuidado de nosotros. El día de hoy vamos a tener un tema especial que se llama Resistente. Vamos a dejar solamente por este domingo en nuestra serie Primera a los Corintios, que también está siendo de gran bendición y gran ayuda, gracias a todos los hermanos que están predicando los miércoles. Y hoy vamos a hablar entonces y tomar como base la primera carta de Juan, apóstol, y lo más importante para nosotros siempre es el corazón que Dios usó a través de estos hombres para cuidarnos, para ayudarnos, para enseñarnos. Hoy, en estos tiempos que estamos viviendo y que vemos que esta situación de la pandemia no aminora, seguimos y necesitamos seguir confiando desde casa, desde el lugar donde Dios nos ha regalado poder resguardarnos y guardar este corazón de resistencia espiritual, de la verdad, de la fe, de la confianza en la palabra y en las promesas de Dios. Antes de comenzar, por favor, donde quiera que estés, te ruego que me acompañes a una oración y para esto vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre, Señor del cielo, grandioso, alabado, todo honor, toda gloria para ti, mi Señor, mi Rey, Padre. Por favor, cuida tanto el corazón de todos mis hermanos en cada una de las regiones y en especial de esta amada región Izcali que tú nos has regalado, Padre. Yo quiero rogarte que nadie se sienta solo, nadie se sienta aislado, que todos podamos entender, Padre, que tú nos amas, que tú nos cuidas, que tú nos procuras, que tú nos provees, que tú eres lo más grande, lo más digno, lo más, Padre, esperanzador que tenemos, Padre. Cubre, por favor, las necesidades de salud, Padre, de mis hermanas y mis hermanos. Dios, cubre, por favor, Dios, las necesidades de alimento, de cobijo, de trabajo, de bienestar, de seguridad, Señor. Tú sé que lo haces posible. Por favor, Señor del cielo, Padre, sigue cubriendo a todos mis hermanos, familia, y aún el mundo que no te conoce, que trabaja en los hospitales, enfrentando, Padre, esta situación y todas las demás situaciones de pandemias y enfermedades, que tú seas, Padre, quien más, Padre, sea su protección, que la medicina, que la ciencia, que los medios funcionen, porque tú lo permites, Señor de Reyes, Rey de Reyes, Padre. Cubre nuestros corazones esta mañana, que la honra y el honor sean para ti. Permite que este que te habla, Dios, pueda transmitir tu palabra maravillosa, tu reino eterno, que mis hermanos podamos guardar y resistir hasta el día último con la esperanza de que nuestra batalla no es en este tiempo presente, sino para una vida eterna contigo. Gracias, quédate al control de todas las transmisiones de esta mañana, los que han transmitido, los que estamos transmitiendo, los que van a transmitir. Que toda la gloria y toda la honra sean tuyos, Padre. Te oramos todo, te pedimos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Resistente. Sabes, en la primera carta del apóstol Juan, hay toda una historia donde nosotros podemos aprender de lo que estos hombres estaban pasando en el primer siglo. Los primeros cristianos, con toda la persecución, con todas esas situaciones que ellos vivían. Y Juan les escribe una carta ya al final de sus años, de su vida, pero solamente para hacer una pequeña introducción, algunos han clasificado esta carta como un sermón o un discurso teológico. ¿Por qué? Porque si tú la lees, y yo quiero invitarte a que tú leas los 5 capítulos de la primera carta de Juan, no tiene autor, no tiene destinatario, no tiene agradecimientos, saludos y despedida, que en las cartas, como ya veíamos y hemos leído Romanos y 1 Corintios de Pablo, siempre dice Pablo, apóstol, con tal y tal, los saludan a los hermanos y gracias y al final se despide. Y esta carta carece de todos esos detalles. Es increíble saber eso. Se ha aceptado de manera general como una carta pastoral dirigida
a iglesias pequeñas de la Asia Menor. Estas iglesias, como nosotros el día de hoy, necesitaban instrucción y consejo que les ayudara a vivir en plenitud de fe. Como tú y yo, mi hermano, como hoy lo estamos pensando, así lo requerían las iglesias pequeñas de la Asia Menor al inicio del cristianismo. Esta carta es atribuida al apóstol Juan. No hay duda en eso. Todos consideran que el apóstol Juan es el que lo escribió. Coinciden que generalmente lo escribió desde Éfeso. Por ahí del 70 después de Cristo, Juan y todos los discípulos, muchos tuvieron que salir, moverse por toda la persecución que estaban teniendo, y Juan se ubica en Éfeso. Algunos dicen que lo escribió por ahí del año 80, 80 y tantos, 90. Hay más o menos una proximidad entre el 80 y el 90 en que fechan esta carta, donde el apóstol Juan pues da mucha instrucción y mucha dirección acerca de la principal preocupación y el ataque que estaba sufriendo la divinidad de Jesucristo. No es distinto al día de hoy. Hoy Cristo está muy denostado por la gente que no quiere escuchar, que no quiere entenderlo. Pero lo más preocupante es cómo nosotros como discípulos, como cristianos, estamos seguros de la divinidad de Cristo. Y eso lo revelamos con nuestro diario vivir, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. Si aún tenemos un temor santo y un recato y un deseo de saber que Cristo nos está viendo, nos está observando y que nosotros a un Dios divino le rendimos culto aún en lo más secreto y lo más profundo de nuestros corazones. El propósito de Juan es que los cristianos de ese tiempo y ahora conozcamos que el amor es conocer a Dios. Y él lo dice, que no conoce a Dios no ama, porque aquel que ha conocido a Dios sabe que Dios es amor. Y también trataba de contrarrestar todas aquellas corrientes herejes y gnósticas que estaban en su tiempo. No creas tú que los ataques que hoy sufre el cristianismo son nuevos. Vienen desde siempre. Siempre el mundo secular ha tenido una animadversión contra el cristianismo. Y es ahí donde él está preocupado que nosotros, como en estos tiempos que estamos recluidos y viendo tantas cosas en las redes sociales, podamos defender nuestra fe. Y entonces vamos a usar como base primera carta de Juan. Vamos a tocar varios versículos, pero particularmente vamos a concentrarnos en el capítulo 2, versículos 12 al 14. Y vamos a leer, y dice la Biblia así: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Wow. El apóstol Juan es un hombre en el momento que está escribiendo esta carta, ya mayor, sobreviviente a muchos de los apóstoles que ya habían sido torturados y habían sido asesinados. Y en esta carta, si te das cuenta, y es increíble que pudiéramos leerla, él ya no se anda por las ramas. Estamos hablando de un hombre de 90 años que ha vivido, que ha resistido, que ha pasado pruebas, que ha tenido que salir para poder seguir adelante en su cristianismo. Y tú sabrás cuando una persona ya está a punto de rendir cuentas con Dios por una enfermedad, por edad, por lo que tú quieres, ya las personas son directas. Y eso es lo que el apóstol Juan va a hacer aquí. Y es importante que entendamos esta parte de la Biblia. Cuando
Juan les dice, les escribo a ustedes, hijitos, no se está refiriendo a niños. No es eso. Lo que Juan el apóstol se está refiriendo es a hombres que tal vez estás viendo ahí tú una imagen, que están saliendo de las aguas del bautismo, recién, básicamente, niños recién convertidos espiritualmente, que lo que más que conocen es el perdón de sus pecados y el Padre Celestial. Quienes todavía no han librado batallas, todavía no han sido puestos a prueba, y les dice, a ustedes, niños, les voy a escribir. ¿Y qué les va a escribir? Ahorita vamos a ver toda una gama de recomendaciones que Pablo le va a hacer a cada uno de los grupos. En la siguiente diapositiva dice, les escribo a ustedes jóvenes, porque son fuertes, dice, han crecido y se han desarrollado un poco. Esto son para los hermanos que ya han vivido algunos años como cristianos, que están ahí peleando, que han resistido, que a veces le has reclamado a Dios, que a veces piensas que nadie te ama, que a veces te sientes emocional, que a veces estás luchando con tus necesidades, pero estás ahí, estás en la pelea, y si tú estás así, Juan te diría, eres un joven, amén, increíble, yo te animo a que sigas resistiendo todos los embates y máximo en estos tiempos de tantas dudas, de tantas situaciones, pero que ya estás librando tu batalla. Y cuando dice, les escribo a ustedes padres, está diciendo a ustedes que ya han pasado tiempo, que ya han vencido, que han librado batallas, que han tenido pérdidas, que han sido traicionados, que han hablado mal de ustedes, que han resistido a la tristeza y a la amargura y cualquier embate del enemigo y siguen firmes. Que esas enseñanzas profundas de perdonar, de amar a quien te persigue, de darle un vaso de agua y comida a tu enemigo, de cargar una milla más, de si te pide tu capa, dale también tu espada, de poner la otra mejilla. Esos que han crecido a ese nivel, también el apóstol Juan les está escribiendo. Yo de verdad, con mucho amor, con mucho respeto, quiero dirigirme a todos mis hermanos que ya pasan de los 20 años de cristianos. Ya dejemos de estar peleando por cosas básicas de este mundo. Por si soy importante, por si yo tengo la autoridad, por si no me hacen caso, por si, mira cómo hacen las cosas. Oh, ya eso ya es cosas de niños. Yo decía en la clase anterior, viejos o hombres que han visto pasar el tiempo, pero que hasta la fecha siguen solo tomando leche espiritual. Juan y Pablo se están refiriendo a hombres que ya están creciendo al nivel de un hombre espiritual. Juan, en esta carta, como decíamos, ya no se anda por las ramas. ¿Y qué recomendación nos va a hacer? Dice, no amen al mundo, primera de Juan 2:18, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Tal vez estás viendo ahí una imagen donde ya están las 3 edades representadas. Sin duda, esto es algo que nos habla cualquiera, en cualquier etapa espiritual que estemos, como hijitos, como jóvenes o como padres. Ya no amen al mundo. ¿Qué otra recomendación nos está haciendo Juan? ¿Quién es el mentiroso? Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es Cristo. En el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Cuidado. Nosotros necesitamos con nuestra vida, con nuestro corazón, saber si no estamos haciendo ver a Cristo como mentiroso, porque tal vez ya no nos distinguimos. Y esta es una recomendación que nos haría un hombre ya de 90 años en la fe, de vivir
haber visto a Cristo, de haber visto que su ascensión al lado de su Padre, Él ya no está con cosas, con emociones, sino está recomendándonos. Otra cosa dice, sean hijos de Dios o son hijos del diablo. ¡Wow! Eso es fuerte. Ya, Juan ya no está con cosas ahí entre grises y medias luces, sino en primera de Juan 3:10 dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Wow, ya estos ya son palabras mayores de lo que nos está llamando a resistir, a cuidar, a mantenernos, a tener presente en una recomendación, decimos, de alguien ya anciano. ¿Escuchas a Dios o no lo escuchas? Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Si tú, mi hermano, porque alguien te confronte, porque alguien te ayude, porque alguien se meta a tu corazón, porque alguien quiera ayudarte a discipular y te pones mal, tal vez tú solo estás escuchando al enemigo y no estás escuchando a Dios. Recuerda, esto es espiritual, esto es profundo. Como decíamos, Él ya no está entre zonas grises. Él ya ha pasado su vida peleando por la fe en el Hijo de Dios. Porque Él lo vio, porque Él caminó con Él, porque Él comió con Él, porque Él lo tocó, porque Él oró con Él, porque Él lo vio morir en esa cruz. Y Él ya no está dándonos palabras huecas o vacías, sino llevándonos a estas recomendaciones para resistir en nuestra fe y en nuestro cristianismo. Esto nos afirma o nos descalifica en nuestro diario vivir. Tenemos que tener cuidado. ¿Sabes? Había una corriente, tal vez estás viendo ahí a la imagen de Cristo, la divinidad de Cristo. Había una corriente que en ese entonces se estaba gestando, se estaba dando, estaba la gente haciendo caso de esas fábulas, de esas ideas, y Juan dice, a ver, yo lo vi, yo caminé con él, yo estuve cerca de él, yo lo vi ascender, yo lo toqué. Y dice, él, en 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, en que Jesús es el Cristo, el anticristo. El que niega al Padre, niega al Hijo. Hoy por hoy, la gente no acepta a Cristo. Mucha gente no acepta a Cristo. Otros muchos, Dios nos ha tenido compasión. Pero eso estaba sucediendo en los tiempos de Juan. En 1 Juan 2:26, estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. No es nuevo que haya gente que se levante con ideas humanas. Eso ha existido siempre. En 1 Juan 4:1, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Oh, cuidado con eso. Si alguien no te predica a Cristo y más sus talentos, más sus formas, más sus ideas, más sus maneras, más lo del mundo, cuidado. Un falso profeta. Ya Juan lo está advirtiendo desde mucho tiempo antes. ¿Qué tendencias y distracciones nos quieren separar de nuestra fe hoy? Piensa, ¿qué es lo que te está queriendo distraer? ¿Qué es lo que no te permite vivir? Te doy un ejemplo de lo que estaba pasando en los tiempos de Juan. Existía una corriente de gnosticismo. ¿Qué esto quiere decir? Conocimiento, salvos por tener conocimiento. O sea, la gente creía que por sus pensamientos, por sus ideas, podría ser salvo. Y lo hemos hablado ampliamente en todo Romanos y ahora en Corintios. Ningún conocimiento humano es suficiente para alcanzar la salvación. Es solamente por gracia. Pero estaba existiendo esa corriente gnóstica, influenciado por los pensamientos platónicos. ¿Te acuerdas? Hablábamos de los filósofos de la gran época de brillantez de pensamiento de los corintios. Y todavía estaba haciendo efecto en estos tiempos, 80, 70 años después de la llegada de Cristo. ¿Qué es lo que decían estos hombres? Dividían al mundo
en dos: un mundo espiritual y un mundo material. El espiritual, por supuesto, incluía en el espíritu, y el material incluía, y pecaminoso, incluía en el cuerpo. Pero ve la distorsión, y que no es distinto a lo que está pasando hoy. Bajo esta forma de pensar, decían lo siguiente: tú puedes pecar con el cuerpo y esto no afecta a tu espiritualidad. Wow, separaban a la persona en un ente espiritual y en un ente carnal. Y con la parte carnal podías vivir todos los excesos de esos tiempos, todo lo pecaminoso del mundo, pero no importa porque tu espíritu no se mancha. Totalmente contrario a lo que la palabra nos enseña. Hoy, mucha gente, y tristemente, si nosotros como cristianos estamos dándonos permiso de vivir en pecado y pensando que nuestra alma y nuestro espíritu está limpio, cuidado. La Biblia dice que el cuerpo es el templo de Dios. Nosotros necesitamos cuidarlo. ¿Qué se permitían ellos? Dentro de esta corriente gnóstica existía mucha libertad a lo sensual, a la sensualidad. Había dos grupos prácticamente contrarios en esta parte del gnosticismo. El primero eran el docetismo, que decían que Cristo fue solo una aparición, un fantasma. Por eso Juan decía: no, el que niega al Hijo niega al Padre. Cuidado, él sí lo vio, sí convivió con él. Y el otro grupo dice que solo vino en carne sin espíritu. Muchas corrientes hoy, muchas ideas hoy, hay tanto que hacer. Esa era la parte del gnosticismo. Pero había dentro de esa corriente otro grupo que se le llama ascéticos. Estos eran todo lo contrario, se iban al extremo. Ellos se autoinfringían muchas restricciones, dietas, baños, tratando de santificarse, de querer ganar su salvación por acciones, por obras. Es loable que alguien tenga este corazón y este carácter, pero nosotros lo hemos hablado ya ampliamente. Resistir, vivir, ser resistente a la fe no tiene que ver con por supuesto, tenemos que tener disciplina. No podemos andarnos emborrachando, tomando, fumando, en cuestiones inmorales, dándole rienda suelta al cuerpo. Cuidado, nosotros no podemos caer en ese tipo de situaciones. Hoy por hoy, nuestra fe, por ideas, por divisionismos, por escuchar voces que no llevan a la unidad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo estamos viviendo y cómo lo estamos haciendo. Pablo, entonces, Juan el apóstol, entonces, estaba muy preocupado y escribiendo directamente a esas iglesias: si alguien quiere engañarlos, es un falso profeta. Nosotros, mis hermanos, creemos en la divinidad de Cristo. Si vemos en la siguiente diapositiva, vemos al apóstol Juan. Dice: tenemos vida eterna. ¿Y esto por qué, mis hermanos? Porque hay mucha gente que tristemente hoy está abandonando su fe. ¿Por qué? Porque no nos podemos reunir. Cuidado, esto es solo un tiempo pasajero. Rogamos a Dios que sea tan rápido como Él lo quiera. Y recuerda, para Él dice que 1000 años son como un segundo y un segundo como 1000 años. Nosotros debemos crecer y crear una fe resistente a todo embate y toda situación. En primera de Juan, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Él quiere prepararnos para no escuchar las voces del tiempo presente, para no escuchar nuestras propias voces que a veces nos engañan, sino para que podamos entender: nosotros vamos y peleamos por una ciudadanía celestial, no por este momento. ¿Qué más quiere recomendarnos?
personas estaban abandonando su fe, como lo decíamos. En 1 de Juan 2:19, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Hermanos, yo sé que nos duele. Yo sé que hay una situación de dolor, de tristeza cuando alguien se va. Pero debemos sentir más dolor porque en realidad tal vez nunca fueron de los nuestros, dice aquí el apóstol Juan. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Oremos, peleemos por sus vidas, por sus corazones, pero ya a esta edad, a este tiempo, el apóstol ya no está peleando con cosas humanas. Él sabe que si alguien no resiste a las tentaciones, que alguien no resiste a los embates, si alguien no resiste a este mundo, tal vez, y se va y abandona, tal vez, como lo dice aquí, en realidad no eran de los nuestros. El apóstol Juan, como testigo presencial, nos dice, Él nos da vida física. Estos hombres estaban negando la divinidad de Cristo, su venida a esta tierra. Y Él dice en Juan 11:43, Lázaro, sal fuera. ¿Tú puedes imaginar un hombre como el apóstol Juan que vio la resurrección de Lázaro después de 4 días de estar en la tumba? ¿Podía alguien decirle es que no existió? ¿Es que no vivió? Nosotros tenemos la gran bendición de leer, de ver esos milagros en la palabra, para que nadie nos engañe, para que nadie nos arrebate nuestra fe, para que nosotros resistamos. En Juan 11:25, el apóstol dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Oh, haber escuchado a Jesús decir, yo soy la resurrección y la vida, eso jamás iba a ser arrebatado del corazón de Juan. Y yo deseo que hoy tú puedas estar firme y resistente y decir, Él es la resurrección y la vida. Él daba testimonio de lo que vio, de lo que experimentó, de lo que compartió al estar junto a Jesús. Él, sin mayor duda, estaba escribiéndole a estas iglesias para que se mantuvieran confiados y gozosos en Cristo. ¿Cuál es una de las grandes manifestaciones de resistir? No es esa actitud de, ay Dios, pues aquí estoy peleando, estoy luchando, pero mira cómo me va, cómo me tratan, cómo es. No, una de las mayores muestras de la resistencia, de ser resistentes en la palabra de Dios, es cuando a pesar de los embates, a pesar de las dudas, a pesar de las críticas, a pesar de las necesidades físicas, emocionales, espirituales, laborales, nosotros con gozo podemos decir, Cristo está conmigo, aún en las peores circunstancias. ¿Sabes? Otra de las instrucciones que nos daría como hijitos, como jóvenes, como padres, está en 1 de Juan 3:9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Wow, hay que entender esta parte de la Biblia. Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Esto nos dejaría a todos fuera de la esperanza. ¿Tú recuerdas en el primer capítulo que dice que aquel que dice que no peca miente, sino que todo lo confesamos y Dios, que es misericordioso, nos perdonará nuestros pecados? Tenemos que armonizar esta escritura. Lo que aquí el apóstol Juan está diciendo nos da una esperanza de que Dios reconoce que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero que si vivimos en Cristo, progresivamente iremos creciendo en la capacidad
en la libertad de confesar. Tú y yo, mi hermano, no deberíamos tener problemas en confesar nuestros pecados. Sí, porque te confronten, porque quieran meterte a tu vida, tú te resistes, tú te opones, no te opones al hombre, te opones a Dios. No hay un crecimiento, aún sigue siendo un hijito, ni siquiera un joven, porque lo que el apóstol Juan nos está diciendo aquí, si ya no nos sentimos mal con mentir, con pecar, con robar, con abusar, con alcoholizarnos, con drogarnos, con cuestiones inmorales, con viendo cosas inmorales en las redes, si ya en nuestras vidas ya no hay un límite, tal vez ya somos quienes no escuchan la palabra de Dios. Pero la esperanza que nos está dando aquí es, si sentimos ese ardor, esa conciencia de que no está bien algo que está en mi vida pasando, y como dice la Biblia, confiésense unos a otros sus pecados, podemos tener esta esperanza de que somos sus hijos, de que estamos creciendo, que nos sentimos aún mal por esta situación. Nuestra esperanza está en Cristo. Hermanos, hay gran corazón de Dios para resiste, vive, confiesa, siéntete mal con pecar. Y si estás en ese proceso, llegarás a ser como esos padres, de hijitos, de jóvenes a padres. Yo quiero llamar a mis hermanos que han pasado ya, insisto, más de 20 años en la fe, que ya no estés peleando con cosas básicas, que seas un padre, que seas una fortaleza para aquellos que apenas están caminando en sus primeros años de cristiano. En primera de Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta parte, esta idea de lo que Juan está diciendo, vence al mundo, este término hace referencia a la sociedad humana organizada y funcionando separada de Dios. ¿A qué resistimos? A esa sociedad que no conoce a Dios y que se permite, que se tolera muchas cosas. ¿Sabes? Una prueba de esto, y yo creo que es bastante fuerte. Tal vez estás viendo ahí la historia de un hombre o la imagen de un hombre. Este hombre se llama Julio Gardner. Este hombre es sobreviviente del Holocausto nazi. Él vivía en Polonia cuando tenía 15 años. Comenzó y enfrentó esta guerra cruel. A esa edad perdió a sus padres. Pasó por 5 campos de concentración. Con poco más de 20 años, emigró a Brasil, donde al menos la historia actual dice que vive ahí y se dedica a dar conferencias acerca de este evento cruel. Mira la ironía de la vida. En alguna época compartió un apartamento con la nieta de un soldado nazi. ¡Wow! Ese es un corazón que ha perdonado y que ha resistido a este mundo. En ese tiempo pasó 10 meses alimentándose de restos de comida que algunos vecinos piadosos dejaban como si se tratase de desperdicios para perros. Y así sobrevivió. Vio cómo mandaban a sus padres a los crematorios. Lo obligaron a mirar ejecuciones caprichosas que este régimen cruel estaba practicando. Pero una de sus frases que lo puedes encontrar en diferentes redes sociales dice: olvidar es imposible porque vi todos los horrores, pero tengo que ver lo bueno, ver para adelante. Tener una rabia eterna no me lleva a ningún lado. Hermanos, este es un hombre que ha resistido al mundo,
que ha resistido a esa sociedad organizada que no tiene como fundamento los principios bíblicos. Si un hombre como este dice, tener una rabia eterna no lleva a ningún lado, es decir, que ha perdonado. ¿Qué cosas tan crueles te hemos hecho o te han hecho para que tú, mi hermano, no puedas perdonar, no puedas resistir a los embates del enemigo? El mundo vive en rencores, en divisiones, en separación, en hablar mal unos con otros. Eso es un deporte, casi, en malas motivaciones, en robos, en asesinatos, en crueldad, en inmoralidad, en tantas cosas. Pero, ¿sabes? Son ejemplos de vida como estos hombres que resistieron no sus tentaciones, sino la crueldad del mundo, viviéndola en carne propia y diciendo, una rabia eterna no me va a llevar a nada y necesito perdonar, y necesito caminar, y necesito ir para adelante. Eso, mi hermano, solamente Cristo lo puede hacer. Veamos en la siguiente, voy a leerte solamente el final del versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Juan. Y esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Cuando un hombre, cuando una mujer ha entendido que Cristo es el único que nos da vida, que Cristo es el único que nos va a dar nueva vida, cuando alguien ha entendido que sus luchas no es con este tiempo presente, sino por una vida eterna, resiste hasta el final y vence a este mundo, a esta sociedad que funciona separada de Dios. Nosotros somos luz para ser puesta en lo alto y dar esperanza. Nosotros somos la sal para dar sabor. ¿Qué cosas, mi hermano, Cristo no nos enseñaría a perdonar? Cristo no nos enseñaría a ver hacia adelante. El apóstol Juan nos llama a resistir a los embates del enemigo, a los embates de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras circunstancias. Y el verbo es quien da vida. En situaciones de salud, en situaciones de economía, en situaciones laborales, en situaciones familiares, en situaciones cualquiera que ésta sea. Cristo es el verbo que da vida. Para ti, mi amigo, para ti, familia, el deseo es que lo conozcas, que tengas la oportunidad de que haya una vida diferente a la que puedas estar viviendo hoy. Muchas gracias a todos, que disfruten su tarde